Listo, grabando. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este tema de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Como parte de la asignatura Atención Primaria y Redes Integradas de la Maestría en Salud Pública. La tabla de contenido es una tabla de contenido, digamos, muy amigable y la idea es que ustedes puedan tener algunas preguntas exploratorias y puedan responder de manera rápida, puede ser por el chat o puede ser levantando la mano. Vamos a hablar de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y las actividades independientes o actividades virtuales que estarán disponibles en la plataforma posteriormente. Entonces, como parte de ese proceso y para poder arrancar, la primera pregunta es, y quiero que la piensen mientras la estoy mencionando, ¿qué acciones de promoción de la salud han aplicado a su práctica profesional? Entonces, los escucho, lo pueden, digamos, escribir o me pueden contar y no sé si de pronto, arranquemos con Jeffrey. ¿Qué acciones de promoción de la salud ha aplicado Jeffrey? Póngale cuidado que hace 2 semanas me llamaron de un laboratorio que tiene una línea de, veterinaria y una línea humana, pero yo siempre le había trabajado la línea humana, pero me llamaron de la línea veterinaria porque la incidencia de suicidios en veterinarios ha aumentado un montón, aproximadamente 2 a 3 veces, por unas características propias del ejercer, que incluye también el acceso a medicamentos letales, pues. Entonces, Y en esa actividad, ¿usted hizo actividades educativas o de prevención o cómo fue el proceso? sí, entonces yo he trabajado con una psicóloga y decidí hacer pues toda un taller teórico práctico en la prevención del suicidio y creamos una estrategia de primeros auxilios psicológicos pues para esta población. Perfecto, perfecto. Y Daniela, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, yo pues ahorita en el programa que estoy de clínica de heridas, pues Sí, manejamos todo el tiempo cómo prevenir las úlceras por presión, como el cuidador aprende a uno mantener la curación y dos, pues minimizar como todos esos factores de riesgo que hacen que la persona tenga úlceras por presión. perfecto. Entonces, yo les quiero agradecer por su respuesta. Y aquí es donde viene la primera enseñanza de la sesión. Normalmente y en el entorno colombiano se tiende a equiparar a la promoción de la salud con la prevención de la enfermedad e incluso lo empaquetan en una frase que se llama promoción y prevención. Pero en general, desde el punto de vista conceptual, lo correcto es separarlos como promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y lo que ustedes mencionaron está mucho más cerca a prevención de la enfermedad que promoción de la salud. No quiero decir que no haya acciones de promoción de la salud, pero en el caso de Jeffrey, la prevención del suicidio es la prevención de una enfermedad. Y en el caso de Daniela, la prevención de la úlceras por presión es la prevención de una complicación o de algunos factores específicos. Entonces, es el primer aprendizaje, que muchas veces lo confundimos y queremos meterlo en el mismo paquete. Pero a partir de esta maestría y esta sesión que se está dando, es muy importante que la promoción de la salud la sepamos separar de la prevención de la enfermedad. En ese orden de ideas, cuando uno quiere empezar a hablar del continuo de salud y enfermedad, como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, por un lado tenemos la salud y por otro lado tenemos la enfermedad. Y de esa manera, aunque tiene un puente comunicante y una zona indeterminada en donde estamos de forma constante entre la salud y la enfermedad, pues es muy difícil ser totalitarista y decir que yo estoy sano o estoy completamente enfermo, porque pues eso es completamente utópico o irreal. Pero en el mismo sentido,
Si yo quiero garantizar que las personas sean saludables, pues la forma operativa o la forma real y práctica se logra mediante la promoción de la salud. En el caso de la enfermedad se previene y en muchas ocasiones inclusive se habla de un modelo de salud preventiva. Si ustedes revisan, uno no previene la salud, uno promueve la salud. Y a partir de ahí es muy importante que conceptualmente empecemos a mejorar el tema del lenguaje. La salud se entiende desde los determinantes, ya sean clásicos, sociales, pero esos determinantes también ayudan a explicar la enfermedad. Como les explicaba, es muy difícil separar el uno del otro. ¿Por qué? Porque hacen parte de una dinámica. Y la enfermedad sí se entiende desde la historia natural de la enfermedad. Y la prevención puede tener varios niveles. Entonces, para poder arrancar, ¿de dónde viene este tema de los determinantes de la salud? Esta es una diapositiva que me gusta mucho. En Canadá, en 1974, Matt Lalonde determinó que las personas podían estar sanas o ir hacia la enfermedad y que esto podía depender de 4 factores. Primero, la herencia o biología, que es esa capacidad que yo tengo de responder a las enfermedades. Si ustedes se fijan, llegó el COVID-19 y había personas con comorbilidades, adultos mayores, y no fallecían. Pero pues digamos que ese no era el común denominador. O pasaba lo contrario, personas jóvenes que no tenían ningún factor de riesgo y terminaban falleciendo. Entonces, ¿o de qué depende que en este momento alguien llegue con gripa y algunos se compliquen o no? Va a depender de algunos factores y algunas características. Está el ambiente que hace referencia al entorno en donde nosotros vivimos. Ese entorno es fundamental. Y no es lo mismo vivir en Cartagena, vivir en la Alta Guajira, vivir en Bogotá, vivir en Suiza, porque eso puede cambiar esas características y elementos. El tercero hace referencia al comportamiento, que es lo que cada uno de ustedes hace o no para mantenerse saludable. El consumo de agua, la actividad física, el patrón de sueño, y inclusive, como lo mencionaba Jeffrey, el uso de sustancias psicoactivas, otra serie de características. Y por último está el servicio de salud, porque a pesar de que el servicio de salud se enfoque en la enfermedad, es necesario para mantener a la población saludable y entendido en términos de disponibilidad, calidad y suficiencia. El servicio es fundamental que las personas que lo tengan cerca. Y quiero que piensen, si ustedes fueran ministros de salud, porque Matt Lalonde era el ministro de salud de Canadá, ¿a cuál de los 4 determinantes le meterían los recursos económicos de estos 4? Piénsenlo, porque en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un dato supremamente importante. Yo soy ministro de Salud de Colombia, le voy a meter la plata o los recursos a este y ya. Pero estos determinantes, porque Matt Lalonde determinó estos que fueron los determinantes clásicos, pero también contempló unos determinantes que se conocen como los determinantes sociales, políticos y económicos, que más adelante, para algunos autores, se conocen como los determinantes sociales, que están acá en la diapositiva. Pero también Matt Lalonde determinó que ese modelo pues, era tan innovador y tan completo que en Canadá decidieron en 1999 extender esos 4 determinantes y los llamaron los determinantes clásicos extendidos o claves de Canadá. Y son 12 determinantes. Pero un detalle importante es que esos determinantes no reevalúan no reevalúan a los anteriores. Simplemente es otro modelo, pero este sigue siendo válido inclusive en la actualidad. Se habla que es diferente tener un ingreso y estatus social porque, por ejemplo, la población más pobre y vulnerable tiene mayor probabilidad de enfermarse o que las condiciones de enfermedad sean de manera diferente. Las redes sociales, la educación y el alfabetismo, poblaciones que son más educadas, son poblaciones que son más saludables. El empleo y condiciones laborales tienen un componente absolutamente clave, el ambiente social, físico, las prácticas personales, que es lo que ustedes hacen para mantenerse saludable. Y un detalle fundamental, y lo interrelaciono con los servicios de salud,
Es que uno no dice hoy hoy me levanto y quiero ser saludable. No, tiene que haber un desencadenante que promueva a que uno quiera ser saludable. La salud infantil, las condiciones genéticas, los servicios de salud, el género y la cultura. Otro grupo de investigadores determinó o analizó que esos determinantes sociales, políticos y económicos que Marc Lalonde había contemplado en el 74, pues deberían haberse desplegado un poco mejor. Y es por eso que, inclusive, desde el 90, 2000, empiezan a emerger algunos modelos que ellos llamaron como determinantes sociales en salud, y en 2005 y 2008, pues ya se empieza a establecer como un estándar. Y se hablaba que los determinantes sociales son las condiciones en donde ustedes nacen, crecen, juegan, trabajan o envejecen, incluye el sistema, y que a partir de ahí, pues eso va a disponer o va a predisponer que uno esté enfermo o no esté enfermo. Y algunos lo llamaron determinales proximales, intermedios o distales, eso individual, eso familiar o eso colectivo o eso singular, particular y general. Estoy hablando de mi entorno individual, mi hogar, mi barrio y mi país, que va a tener dicha influencia. Pero como existían tantos modelos, la Organización Mundial de la Salud en el 2008, liderado por Michael Marmot, estableció la Comisión sobre los Determinantes Sociales y lo redujo en 3. Mejoremos las condiciones de vida de las personas, que las personas vivan mejor. Luchemos contra la distribución desigual del poder y midamos y analicemos el problema. Y aquí hago un paréntesis, y aquí viene la respuesta. ¿A cuál de estos 4 determinantes? Escríbenlo en el chat, por favor. Hasta que no escriban, no hago paso a la siguiente diapositiva. Pero espere, entonces, en los determinantes sociales de salud del 2005... No, en estos no, solo en los 4 clásicos. No, pero en el de los 2005 lo que se hizo fue mejorar las condiciones de vida y una distribución del poder. No, eso fue en el 2008, 2011, que es la Comisión de los Determinantes. Yo ahorita, llego a la ahorita, voy a profundizar en este aspecto. Pero entonces en estos 4, escriban en el chat a cuál le meten los recursos y a cuál le meten los recursos. Escriban en el chat. Darío, ¿me puede indicar qué escriben en el chat? Listo, aquí vamos. La pregunta es, si usted fuera ministro de Salud, ¿a cuál de estos determinantes le invertiría la mayor cantidad de recursos? Escriban en el chat. ¿Al chat de WhatsApp o al chat de acá? Al chat de acá. O dígalo. Si quiere Jeffrey, dígalo. Yo le meto a este. Pues yo creo que para esa época le hubieran invertido a los servicios de salud, pero hoy al ambiente. No, recuerde que si fuera Colombia, no piense en Canadá. Si fuera para Colombia, ¿cuál de los 4 le metería la plata? Ok, yo le invertiría... Difícil. Yo diría que al ambiente. Listo. Y entonces, Daniela. A comportamiento. Muy bien. Entonces, la situación de Canadá era muy similar a la que tenía Colombia o la que tiene Colombia en este momento. Y entonces, Marc Lalonde encontró, ahí se ve un poco oscuro, pero pues no se preocupen, que en ese momento, ¿cuál era el efecto que tenían en la salud y en la enfermedad de las personas? El comportamiento tenía un 43% y solo se le destina al 1.5% y ambiente 19, 1.6%. O sea, el 3% de los recursos que tenía Canadá representaban el 60% del proceso de salud de enfermedad. En cambio, los servicios de salud se le destinaba el 90% y solo correspondía al 11%. Herencia es muy difícil de modificar por ese componente biológico. Eso quiere decir que ese fue el desencadenante por el cual el sistema de salud de Canadá cambió sin descuidar el servicio de salud, pero invirtiendo un elemento muy importante en el tema de ambiente y comportamiento para tener un abordaje mucho más preventivo. Y por eso, para algunos, el sistema de salud de Canadá es uno de los mejores del mundo. Y estamos hablando del 74. Y en cierta medida, cuando el gobierno actual, inclusive algunos gobiernos hablan de un módulo preventivo, pues tiene todo el sentido, porque pues digamos que la literatura lo favorece. Ahora está bien, o claro está, que lo que se está estableciendo sea fácil de implementar. Eso es otra cosa.
pero el concepto teórico sí es correcto. Esto es un ejemplo del modelo de Whitehead y Dahlgren, que es uno de los autores que plantean los determinantes sociales. Esto es edad, factores de vida, redes sociales, agua, desempleo, pero es solo un modelo y de esto hay muchos modelos que ustedes pueden encontrar. Y este pues fue establecido en su momento. Pero en el 2011, y esto es lo que Jeffrey estaba mencionando, este es el modelo de la Comisión de los Determinantes Sociales, que tienen los 3 determinantes. Y cuando se habla de mejorar las condiciones de vida cotidianas, equidad desde el inicio, desde que usted nace o desde que está en el vientre, tenga la posibilidad de poder vivir y desarrollarse de manera adecuada. Un entorno saludable como veremos más adelante, que ese entorno o esa posibilidad en donde apenas yo ingrese sea más saludable. Y eso hay varias iniciativas. Municipios saludables, escuelas saludables, cárceles saludables, plazas de mercado saludables e incluso empresas saludables. Empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida y atención universal en salud. Y en el tema de la distribución equitativa del poder, el dinero y los recursos, se habla de la financiación equitativa, responsabilidad del mercado, que todos los países pues tengan esa posibilidad y que no es una carrera en contra de la desigualdad. Y esto quedó desnudado con la pandemia por COVID-19. No voy a hablar de la vacuna porque ese es otro tema bastante largo que podemos tratar posteriormente, pero resulta y pasa que en la pandemia países como Estados Unidos, Canadá y países en Europa tenían garantizadas desde el primer momento entre 10 a 15 vacunas por cada persona. Aquí en Colombia escasamente 2. Estamos hablando que países como Canadá tenían aproximadamente 5 a 7 vacunas. ¿Por qué? Porque tenían los recursos económicos para comprarlas y muchos colombianos iban a Estados Unidos, específicamente Miami, a vacunarse, porque uno iba a un centro comercial y lo vacunaban. En cambio acá, la gente, incluso ustedes vieron, hacía filas o intentaba, y eso es lo más anecdótico, colarse para que lo vacunaran. Es bonito que la gente quiera vacunarse, pero pues, pero hoy por hoy ya inclusive está pasando lo contrario, porque la vacuna es un mecanismo en salud pública que salva muchas vidas. Pero esto es para mostrar precisamente que inclusive países como Canadá también acapararon las vacunas y ellos pues rápidamente pudieron salir de la pandemia y se recuperaron más rápido que otros países, inclusive que a hoy, 2024, no terminaron de vacunar a toda su población. Entonces, esto es supremamente importante y es clave que tanto el director de la OMS dijo, liberen las patentes de las vacunas, porque si las liberamos, pues particularmente, pues todos vamos a salir más rápido. Pero no, pues no una responsabilidad del mercado. Y esto no tiene que ver con una mirada socialista ni una mirada política, sino esto tiene que ver con una mirada humana en donde tenemos que reconocer que hay diferencias y esas diferencias pues tienen que hacernos pues, mejores personas en el momento que las superamos. Y de esa manera, pues digamos que llegamos, o sea, entendiendo los determinantes que vienen desde la década de los 70, pues en el 86, la misma Organización Mundial de la Salud estableció este concepto de promoción de la salud. Y promoción de la salud es darle a la gente los medios necesarios para que sean saludables y mejoren su salud o la puedan controlar. Es algo positivo y aunque puede ser utópico. Y esas condiciones pueden ser educación, vivienda, paz, alimento, inclusive justicia social y equidad. Dicho de otra manera, vivir bien. Y por eso puede ser utópico o irreal, porque eso implicaría casi que una política de Estado. Y bajo esa dinámica, la Organización Mundial de la Salud estableció que la promoción de la salud tenía 5 estrategias. La primera, políticas públicas saludables. Voy a cambiar aquí el cursor para que sea un poco mejor. Y tiene que ver, esto no es igual a política de salud. La ley 100 es una política de salud, pero una política pública saludable es aquella política que directa o indirectamente buscan que la gente sea más saludable. El etiquetado frontal es una de ellas, ambiente libre de humo es una de ellas, el uso de cinturón de seguridad es una de ellas, porque no necesariamente tienen que ver con el sector de salud, pero buscan el beneficio de la población. Un entorno sano y seguro es que apenas yo ingrese al entorno, tengo la probabilidad de ser más saludable. El refuerzo de la acción comunitaria,
como un componente importante, es esa participación de las personas. Ustedes van a ver, sobre todo en la siguiente asignatura, que la participación es fundamental para que las personas puedan trabajar favorablemente. El desarrollo de aptitudes personales, entendida como esas prácticas que cada uno de ustedes hace, pero como mencioné, esto no se genera de manera espontánea, tiene que haber algún desencadenante que le enseñe a las personas a ser saludables. Y la reorientación de los servicios a la promoción de la salud. ¿Por qué? Porque los servicios están enfocados mucho en la enfermedad. Entonces, también preocuparse por la salud. Y aquí preguntarán, pero si el médico no le queda tiempo en consulta, y la respuesta es que solo el médico puede hacer promoción de la salud. Ahí tendrán la respuesta de que hay que hacer equipos interdisciplinarios e integrar otras profesiones, porque muchos sistemas, y esto tiene que ver con el tema de atención primaria, están muy medicalizados. Entonces, como si fueran solo enfocados en el médico, y no, hay otros profesionales, y esto es supremamente importante. Pero a partir del 86, la Organización Mundial de la Salud decide hacer varias conferencias, las que le mostré que es la carta de Ottawa, fue la primera. Pero a partir del transcurrir, y esta diapositiva es importante porque acá entran las actividades virtuales, pues en el 88, en el 91, 97, y la última, porque realmente la última iba a ser en la pandemia, pero pues digamos que la pandemia cambió todo, fue en Shanghái, en donde se hablaba en noviembre la importancia de promoción de la salud y objetivos de desarrollo sostenible. O sea, salud igual a desarrollo en un país. Y todo inicia, pues digamos, de una manera casi que escalonada y ninguna conferencia reevalúa la anterior. Todo lo contrario, las conferencias son sumativas. La conferencia ayuda a sumar y la aporta. Entonces, como les dije, la primera es la de Ottawa, en donde se definen las 5 estrategias, se define la promoción de la salud y es el nacimiento de la salud pública moderna. ¿Por qué? Porque es que acá ya no solo hablar de desparasitar, ir a limpiar mocos, ir a hacer brigadas, no, esa es la salud pública antigua. La salud pública moderna nace en el 86 y parte del punto que tenemos que dar una serie de condiciones, hablar de desarrollo humano, hablar de distintas estrategias para ser saludable. Y se habla de un concepto positivo, no solamente pensar en la enfermedad. Por eso el 86 es clave para la salud pública del mundo. Luego, 2 años después, en Adelaida, se enfocaron en la primera estrategia de promoción de la salud y es profundizar lo que son políticas públicas saludables. En Sundsvall, 3 años después, la creación y mantenimiento de los entornos saludables. Y en Yakarta, en el 97, se enfocaron en las 3 restantes: responsabilidad social, participación comunitaria y reorientación de los servicios. Entonces, básicamente, se enfocaron en un periodo de 11 años en definir esas 5 estrategias y desplegarlas. Y a pesar de que hablamos del 86 al 97, a la fecha son vigentes y no se han reevaluado. Ya en el nuevo milenio, en Ciudad de México, ya se empieza a hablar de temas mucho más avanzados y se empieza a hablar de la efectividad de la promoción de la salud. Dicho de otra manera, hay que demostrar que esto funciona y que realmente no es algo teórico. Y ya empezamos a hablar de elementos estructurales. En Bangkok, 5 años después, en el 2005, se empieza a hablar de inclusión del sector privado y acercamientos basados en la evidencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que investigar para demostrar que esto sirve. Y claro que sirve, se ha demostrado, hay distintos estudios que han demostrado que una mirada anticipatoria, el mejoramiento de las condiciones, pues ayuda a tener poblaciones más saludables y con mejor expectativa de vida, que el entorno tiene la mejor evidencia disponible. No sé si ustedes sabían que hay una diferencia en la expectativa de vida entre Bogotá y La Guajira de 12 años. ¿Qué quiere decir? Que el entorno, así yo tengo un estrato económico alto, puede reducir la probabilidad de vida en 12 años. Entonces, y eso ya está demostrado con distintos estudios. Y el sector privado, y es porque la salud pública se pensaba, y hay colombianos y hay investigadores que lo piensan, que la salud pública solo tiene que ver con el sector público. No, el sector privado tiene un componente importante, la academia y universidades privadas también. ¿Por qué se dice que el sector privado no es enemigo? Puede aportar. ¿Ustedes creen
que, por ejemplo, los productores de la industria de alimentos quieren matar a la gente. No, digamos que es la forma que ellos tienen para poder comercializar. Pero entonces aquí se invita al sector privado a trabajar en conjunto para poder mejorar esas condiciones de vida. Y en todos los sectores, el sector privado es un aliado, no es un enemigo. Y es importante entenderlo. Nairobi 2009 habla de la brecha en la promoción de la salud y el desarrollo. Salud igual a desarrollo humano. Helsinki, y esta me encanta, dice que salud en todas las políticas. Si usted va a construir un acueducto, ¿por qué eso tiene que ver con salud? Si va a construir una carretera, ¿eso qué tiene que ver? Una política, por ejemplo, como la reforma tributaria, ¿eso qué tendrá que ver con la salud? O, por ejemplo, el tema ambiental o las políticas que, por ejemplo, ocurren en Bogotá, el racionamiento de agua. O sea, todas las políticas tienen que ver una relación con salud y Helsinki establece lo anterior. Y como les había mencionado, Shanghái en 2016 establece elementos relacionados con salud, objetivos de desarrollo sostenible, elementos que profundizaremos más adelante. Y aquí para finalizar, y es un recordatorio, se dice que un eje fundamental en promoción de la salud es la educación. Pero erróneamente nosotros decimos que educamos a la gente cuando no la educamos, porque muchas veces simplemente informamos. Pero la OMS establece que hay 3 estrategias que son fundamentales, que es la información, la comunicación y la educación. La información es unilateral, es necesaria la información, pero después de la información yo tengo que comunicarme, entender, hacer un diálogo de saberes. Y la educación es posicionamiento, cambio a largo plazo. Y se dice que muchas veces no educamos, sino simplemente informamos e informamos mal. Y por ende hay que saber adaptar el lenguaje a un lenguaje más comunitario, y eso no quita el profesionalismo de lo que somos. La comunicación es saber poder interactuar, conversar con distintas personas y educar es realmente lograrlo. Y hay estudios que establecen que la educación no implica una mirada punitiva, sino todo lo contrario. La educación puede ser algo que sea positivo y que tenga algunas características, porque lo punitivo realmente no educa. Y como les mencioné, hay distintas miradas. Está la estrategia de escuelas saludables, municipios saludables, cárceles saludables, plazas de mercado saludables y sitios laborales saludables, que esto parte pues, de la mirada de salud ocupacional. Y yo les pregunto, ¿un hospital sería un sitio laboral saludable o sería un entorno saludable? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Un hospital o un centro de salud? Yo digo que no. ¿Qué dice Daniela? Pues ¿Un hospital es un sitio saludable? es, digamos que se intenta, pero no muchas veces es Exacto. saludable porque la gente se siente más enferma, allá hospitalizados. Claro, voy para allá. Entonces, un hospital no es un entorno saludable. Así un gerente de un hospital digas que yo doy salud. No. Un hospital como un entorno es un entorno de riesgo. Si ustedes van a un hospital en este momento, pues les puede dar una gripa. O inclusive trabajar en un hospital, no, digamos que el hospital es un entorno que inclusive para el trabajador no se duerme, no se come, con estrés. Inclusive a las personas tienen mayor probabilidad de adquirir otras enfermedades que si se quedan en su casa. Un hospital es un entorno de riesgo, no es un entorno saludable. Y esta discusión es muy importante para entender lo que es un entorno saludable. Es un entorno donde se favorece, digamos que se dan las condiciones para que yo sea más saludable. Entonces, esto es muy importante dentro de esa dinámica. Por eso un hospital no es saludable. De esa manera, y antes de pasar al tema de prevención de la enfermedad, que es mucho más cortico, son 30 diapositivas y ya pasamos la mayoría, que es el tema más complejo. Yo les pregunto, ¿tendrían alguna pregunta sobre promoción de la salud? No. No, señor. Listo, igual en plataforma, digamos que hay una lectura, hay una actividad, se va a profundizar en las conferencias y pues vamos avanzando. Entonces, al pasar acá, ¿qué elementos? Y esta pregunta es mucho más sencilla, la primera es una pregunta más reflexiva. ¿Qué es necesario
para prevenir la enfermedad o prevenir las enfermedades? Elementos claves, como un listado de viñetas. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo escribimos o lo vamos hablando? No, váyanlo contando. Ustedes son dos. ¿Qué creen que es necesario para prevenir la enfermedad? Primero O tiene que prevenir las haber enfermedades. una capacitación del capacitador. Tiene que entender ¿Listo? muy bien. Chévere, nunca me lo han dicho, pero estoy de acuerdo. Tener personas que sepan educar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué menciona Daniela? Yo iba a decir eso, conocer ¿De educación? de lo que se va a hacer, sí. Bien, Mm, es válido y no está mal, porque los principios teóricos de prevención de la enfermedad orientan que un eje clave es la educación. Pero pues hay otros elementos y características. Y una de las preguntas que siempre nosotros discutimos y mencionamos es ¿por qué es importante prevenir? Porque pues hay que mejorar la calidad de vida, porque hay que evitar la aparición de la enfermedad, porque hay que evitar complicaciones. Es una pregunta que es clave en la prevención de la enfermedad. Y aunque este tema va a tener elementos clínicos, el salubrista también tiene que comprender elementos clínicos. Hay algunos salubristas que me dicen, pero ¿por qué hablar de enfermedades? ¿Por qué hablar de niveles de prevención? Porque es absolutamente clave, porque yo no puedo desdibujar el vínculo que tiene la medicina clínica con la salud pública, que es lo que sería la atención primaria. Entonces, a partir de lo anterior, pues es importante conocer ese proceso. Y volviendo a nuestro continuo salud y enfermedad, pues ya mencionamos aquí en la diapositiva que pues salud, pues no la mencionamos, pero que la salud se promueve, que hay unos determinantes que pueden incidir o no, y la enfermedad, a diferencia de salud, que es mucho más complejo, se entiende a partir de la historia natural de la enfermedad, y la historia natural de la enfermedad es la que me define la prevención. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y aunque ustedes dirán, el doctor Erwin es muy desactualizado porque nos trae referencias del 65. Claro, es del 65, pero los artículos son mucho más recientes. Lewin y Clark, en 1965, establecieron que todas y absolutamente todas las enfermedades, y esto no ha sido reevaluado, tenían 5 periodos. Es lo que se conoce como historia natural de la enfermedad. El primer periodo se llama el periodo prepatogénico. Aquí yo no estoy enfermo en ese primer periodo, pero sí estoy en riesgo de tener la enfermedad. Y del periodo 2 al 5 se conoce como el periodo patogénico. Aquí ya tengo la enfermedad. Y ese periodo prepatogénico hace referencia a los factores de riesgo. Entonces, todos estaríamos en el periodo prepatogénico, no necesariamente, porque quien les habla nunca estaría en un periodo prepatogénico para algunas enfermedades. Pero pues digamos que hablando, ese periodo en el que yo estoy en riesgo de adquirir la enfermedad, pero todavía no la tengo. Supongamos que ustedes salen a la calle o a un hospital y hay alguien con gripa. Pues ustedes saben que hay temporada o hay epidemia de gripa, pero ¿de qué dependerá? Va a depender de algunos factores para que les dé o no les dé gripa. Entonces, en el caso del COVID-19, el salir o el no lavarse las manos o tener una serie de características me incrementaba el riesgo de adquirir la enfermedad. Dicho de otra manera. Pero la enfermedad ingresa. O sea, no pudimos, y digamos, intervenir esos factores de riesgo. Entonces, el primer periodo del periodo patogénico se conoce como el patogénico subclínico. ¿Qué quiere decir? Que no hay sintomatología, y esto es clave, por eso es subclínico, porque no hay sintomatología. Pero ya en el caso de la enfermedad respiratoria aguda, pues ya tengo el virus en mi torrente sanguíneo, en mi tracto respiratorio, o ya están empezando a generar algunos cambios micro-macroscópicos, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino. Entonces, en el cáncer de cuello uterino, pues ya se están generando esos pequeños cambios, porque posiblemente en el caso del virus del papiloma humano, pues ya ingresó y los empezó a generar, y pues digamos que las personas no tienen ninguna sintomatología. Pero la detección en esta etapa no se hace con la clínica, sino se hace de manera casual o accidental. Y aquí es donde tienen sentido las pruebas de tamizaje. Ojalá muchas enfermedades tuvieran las pruebas de tamizaje o tamización, porque pues esas pruebas de tamizaje son pruebas masivas. Pero la enfermedad evolucionó y entonces pasa al tercer periodo que se llama el periodo prodrómico. El periodo prodrómico, como su nombre lo dice, es el inicio de la enfermedad y ya empieza a tener alguna sintomatología, algunos signos que pueden ser evidentes.
Entonces le llega a uno el paciente con tos. ¿Qué puede ser la tos? La tos, señor, ¿qué tiene? Solo tos, tengo tos y tengo tos desde hace 2 días. ¿Qué podría ser la tos? Una enfermedad respiratoria, por ejemplo, pero ¿qué más se le ocurre? ¿Se les ocurre a ustedes? Es que precisamente yo estaba pensando en esto y en un dilema que se dio en redes sociales en el cual fui partícipe, y un médico hablaba de la historia natural del suicidio. Ya, Y, yo voy para allá. Sí, yo sé por esto dónde. no cuadra. O sea, esto es muy fácil para las infecciosas, Sí. o las del grupo 1, pero esto no termina de cuadrar en muchas cosas mentales que No, terminan siendo. lo mental aquí no cuadra bien y estoy de acuerdo con usted. Esto cuadra sobre todo con elementos físicos. Pero en lo mental, claro, está el factor de riesgo, pero no es que yo tenga algún componente, porque esto tiene una dinámica diferente. Concuerdo con usted. La historia natural del suicidio es mucho más compleja de lo que estoy mostrando. Y en eso no tengo discusión. Pero, ¿qué puede, por ejemplo, la tos, en el caso del prodrómico, porque, sí, claro, es que el suicidio es tan diferente, porque puede haber algunos factores de riesgo, pero eso no quiere decir que el periodo patogénico se presente de manera normal, el No, es que salió prodrómico, un cirujano de la Javeriana diciendo yo que es sé, que el curso natural de la enfermedad era morirse si uno tenía depresión por suicidio. no, Uy, no, eso fue no, un yo debate. discrepo, yo discrepo porque no hay o sea, digamos que el curso es ese, no, porque precisamente está negando que precisamente al identificar los factores de riesgo eso se puede prevenir. Está negando que los periodos de la historia natural de la enfermedad están diseñados precisamente para intervenir, no para dejar que el curso evolucione de su manera normal. No, conocer la historia natural de la enfermedad es tener un mayor conocimiento de la enfermedad para lograr intervenir y evitar complicaciones o evitar que la enfermedad aparezca. Concuerdo con usted. Y por eso el periodo prodrómico puede ser, en el caso de la tos, puede ser cualquier cosa. Y el periodo clínico es cuando ya tenemos una mirada sindromática. Tos más dificultad respiratoria más fiebre es igual a neumonía hasta que se muestre lo contrario, o COVID en su momento. Y aquí quiero anotar un tema clave, que es el tema de la resolución. Las enfermedades se pueden resolver de la siguiente manera. Me puedo curar, la enfermedad se puede cronificar, puede tener secuelas, invalideces, o me puedo morir, como dice acá. Digamos que hay que, el periodo de resolución, claro, pues digamos que es la parte final, y yo discrepo que no, la historia natural del, no, esa no es. ¿Qué enfermedad curamos? ¿O qué enfermedades se curan? Es una pregunta clave y esto estuvo en el proyecto de ley. Yo hice discusión sobre ese tema, porque muchos no tenían idea y conocer la historia natural de la enfermedad ayudaba. ¿Qué enfermedades curamos? ¿O cuáles Las son las enfermedades que se infecciosas. curan? Exacto, y no todas. Algunos dirán, una apendicitis, no, porque usted ya quedó sin apéndice. Una fractura, no, porque ya quedó con su secuela, invalidez. Entonces, decir que curamos las enfermedades es desconocer el proceso de salud y enfermedad. Son muy pocas. Una nutricionista me dijo una vez, de pronto alguna carencia nutricional, sin ninguna secuela, ni cronicidad o invalidez, es válido. Y por eso decir que somos capaces de curar también es un desafío importante. No curamos, podemos mediar o acompañar, o podemos mitigar algunas condiciones. Y es importante entenderlo porque es hasta arriesgado decir que curamos. Pero con base en lo anterior, digamos que la historia natural de la enfermedad ayuda a entender, la prevención tiene 5 niveles para la salud pública avanzada, para la epidemiología convencional y la medicina convencional o la salud en general, se dice que son 3 para la epidemiología convencional. Y aquí yo vuelvo a trazar la línea, porque algunos creen que la prevención de la enfermedad es evitar que la enfermedad aparezca. Y no. Conocer la historia natural de la enfermedad también implica conocer los periodos de la prevención de la historia natural de la enfermedad y saber que no es solo evitar que la enfermedad aparezca. La prevención primaria hace referencia a intervenir los factores de riesgo, evitar que la enfermedad aparezca, educación y campañas, vacunación y control del ambiente. Ustedes dirían, pero esto puede ser promoción de la salud. No. Y la prevención primaria no es generalizable. La promoción de la salud sí es generalizable. La prevención primaria es para personas o población diana que están en riesgo. Y yo les digo o les explico una cosa. Por ejemplo, ¿quién les habla
nunca tendrá riesgo para cáncer de cuello uterino. Nunca, es imposible. Por ende, a mí nunca me harían acciones de prevención primaria para cáncer de cuello uterino. Entonces, eso implica que la prevención primaria tiene que enfocarse en la población de riesgo. Y querer decir que la prevención primaria es para todos, es decir que todas las personas están en riesgo para todas las enfermedades, y es desconocer esa historia natural de la enfermedad. Es supremamente importante, porque tengo que hacer lo posible para evitar que la enfermedad genere. Pero eso no quiere decir que la enfermedad no se va a generar, porque eso es decir que el curso es normal. No, eso va a terminar en muerte, no, porque para eso están los otros niveles. La prevención secundaria se conoce como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Bien, ¿por qué diagnóstico precoz y tratamiento oportuno? Porque entre más rápido yo identifique la enfermedad, más rápido voy a prevenir las secuelas y las complicaciones. Por eso la prevención secundaria es clave y está enfocada desde el periodo patogénico subclínico, ojalá las pruebas de tamizaje. Y aquí, por ejemplo, aunque esto también tiene puentes comunicantes con la prevención primaria, el control del niño sano, crecimiento y desarrollo, la ruta de promoción y mantenimiento, el control prenatal o el control del hipertenso están orientados, sobre todo el niño sano y el prenatal. En el prenatal también se hacen acciones de prevención primaria porque estoy educando, pero el principal objetivo del control del niño sano, crecimiento y desarrollo y el control prenatal es identificar ese 10% de niños y maternas que se van a complicar. Ese es el principal objetivo y por eso hay que hacer diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Pero aquí yo les hago una pregunta capciosa y que esa pregunta me consideraron que era una pregunta muy difícil. Yo no la voy a hacer o no sé. ¿Por qué el control del hipertenso, si ya lo diagnostiqué, se considera prevención secundaria, el control del hipertenso? Y no es para prevenir complicaciones. Es una pregunta compleja. ¿Por qué el control del hipertenso es prevención secundaria? Ya lo diagnostiqué, usted ya es hipertenso y lo meto en el programa. ¿Y no tiene que ver con las complicaciones? No. Esa pregunta es difícil. Esta es pregunta de salud pública avanzada. Porque yo puedo modificar la enfermedad si modifico factores que promuevan la hipertensión. Porque recuerden que el propósito de la prevención secundaria es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y yo que buscaría en un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en los hipertensos que me llegan a un programa. La identificación de comorbilidades como diabetes mellitus o dislipidemia para evitar algo que se llama más grande riesgo cardiovascular. Es la única condición que tiene esa característica. ¿Es clara la explicación? Es difícil, inclusive con médicos clínicos, y cuando yo explico no me la identifican rápido. Y esa pregunta inclusive me la quitaron de un examen a nivel nacional por lo difícil que era, pero tiene sentido para entender lo que es prevención secundaria. Y la prevención terciaria se conoce como rehabilitación. Es intentar devolver lo mejor posible al paciente, a su comunidad, a su entorno familiar, laboral, de la mejor manera. Es que ya tiene hipertensión, no se puede hacer nada. Es que tiene cáncer, pobrecito, no podemos hacer nada. No, intentemos devolver de la mejor manera posible. Y esto es fundamental en la prevención. Porque ya tiene una enfermedad, no podemos hacer nada. No, tenemos que mejorar la calidad de vida. Y hay dos niveles de prevención que son de salud pública avanzada, que es la prevención primordial o prevención cero y la prevención cuaternaria. Y la prevención cuaternaria es evitar el intervencionismo médico innecesario o excesivo. Si la literatura establece que son tres ciclos de quimioterapia, ¿para qué hacer un cuarto? Esto puede sonar duro, inhumano o desalmado, porque es que es utilizar la mejor evidencia disponible para evitar el intervencionismo médico innecesario, porque hay que ser costo consciente y evitar gastos innecesarios al sistema. Eso es lo que busca, es la prevención cuaternaria. Utilizar la mejor evidencia para hacer lo que está determinado y demostrado. Y la prevención primordial sí es la prevención que sí no se puede diferenciar con promoción de la salud. Para algunos es promoción de la salud, para algunos es primordial. Y es la prevención de la prevención o la prevención temprana a las enfermedades. Esto surgió en el 78, pero estuvo más de moda alrededor del nuevo milenio, casi del 2007 aproximadamente, y es que se dieron cuenta en países desarrollados, principalmente países europeos, que las enfermedades crónicas no transmisibles, tenían una carga de enfermedad tan grande
que el talento humano era insuficiente. Entonces, intensivistas, internistas, médicos familiares, profesionales de enfermería y pediatras decidieron que una forma de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles no era cuando el paciente tiene 30 años, porque es que normalmente uno como previene la intervención, cuando tiene 30 años, señor, ya llegando la edad, hagámosle toma de tensión arterial y evite esto para que evite hipertensión. Esa es la prevención primaria de la hipertensión arterial, por ejemplo. Pero ellos determinaron que una forma más efectiva era haciendo una prevención, sobre todo en población infantil, de las enfermedades cardiovasculares. Me diría, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer en los niños para que eviten ser hipertensos de algo que no sé si les va a dar o no? Se demostró que trabajando de manera temprana, esto podía en cierta medida ayudar a contribuir que esos factores de riesgo no se dieran. Y principalmente en el tema de actividad física y nutrición. Ustedes me pueden decir, pero es que la actividad física, el niño es muy activo. ¿Por qué voy a promover actividad física en el niño? Con el niño, pues no es para nada sedentario. Y es que se encontró que en el tema de los niños no es que no sean sedentarios, pero el niño no establece hábitos saludables para posicionarlos a lo largo de la vida. Y me refiero en el tema de actividad física y en el tema de nutrición. Y por ejemplo, si ustedes miran, recuerden cuando ustedes estaban en el colegio, ustedes estaban en educación física, ¿cuándo sacaban 5 en educación física? Cuando hacía uno mucho ejercicio y mucho caso. Sí, exacto. O el que corría más, el que más hacía goles. Y entonces la educación física que se enseña en el colegio es competitiva o para evitar lesiones, pero no para como un hábito de por vida. Y muchos de los que eran deportistas, y me ocurrió en mi caso, terminaron a los 30 años obesos porque entendieron que era algo competitivo de su momento, pero no para ser saludable a lo largo de la vida. Y es por eso que se establece que la prevención primordial es la prevención del factor de riesgo. O sea, yo no necesito, yo quiero, voy a evitar que él fume, pero tengo que evitar que fume desde antes, que coma saludablemente desde antes, que haga actividad física desde antes, para particularmente llevar mejor la enfermedad y no cuando ya sea adulto, que es lo que normalmente se hace. Por eso la prevención primordial es de salud pública avanzada, porque esto implica unos procesos en la primera infancia mucho más avanzados y está a demostrar la evidencia de los beneficios de lo que esto significa. ¿Es clara esta definición? Bueno, y a partir de ahí, claro, la prevención primaria es mucho más barata, pero no quiere decir, pero lo que uno busca es que esto lo hagamos de manera masiva y digamos que los que se requieran prevención terciaria, pues también hacer. Pero, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que básicamente el paciente está llegando ya en etapas de rehabilitación o que requiere prevención secundaria y eso termina siendo mucho más costoso, porque no le damos los recursos ni la importancia a actividades de prevención primaria. Todas son importantes. Y pues yo vi que, o escuché a Jeffrey que mencionaba los grupos de enfermedades, y los grupos de enfermedades particularmente también tienen que ver con el desarrollo de los países. Las del grupo 1 son materno-perinatales, infecciosas y nutricionales. Estas son propias de países subdesarrollados, en donde nacen muchos niños y la expectativa de vida es baja, se mueren rápidamente, y el crecimiento el crecimiento natural entre las muertes y los nacimientos. Esta es propia de países subdesarrollados y hay un predominio de desnutrición. Cuando los países mejoran la vacunación o mejoran la salud materno-perinatal o mejoran las condiciones nutricionales, pues los niños ya pasan de la desnutrición al sobrepeso y al incrementar la expectativa de vida, como las personas no son inmortales, pues empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, degenerativas y cáncer. Y hay un grupo, y esto es propio de países ya desarrollados, y hay un grupo de países que por sus condiciones sociales, económicas, políticas, tiene un grupo adicional, no es que es el otro, violencia, homicidios, suicidios, accidentes, digamos que es entusiasta y respetuoso caracterizarlo, que inclusive hay grupos de población subdesarrollada o inclusive población desarrollada, esto se ve mucho en Europa, que inclusive hay una tasa elevada de suicidios, pero también puede ocurrir acá, y pues no depende pues, de condiciones socioeconómicas, sino de otros factores que pueden estar relacionados. ¿Cuál es la más predominante en Colombia? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? ¿Qué opinan? Grupo 2. Grupo 2, Daniela, ¿qué dices? Violencia.
¿El grupo 3? Grupo 3, listo. Resulta y pasa que en Colombia está en proceso de transición, pero Colombia, y en esto concuerdo también con el presidente, y hay varios reportes que lo determinan, es de los países más inequitativos del mundo, no es el más inequitativo, porque mientras en Bogotá hay un predominio del grupo 2, en la Alta Guajira hay predominio del grupo 1, y hay sitios donde hay predominio del grupo 3. Y es precisamente por las condiciones de inequidad. Y ese fenómeno se conoce como estancamiento epidemiológico. Y si a eso le sumamos las tropicales, estamos hechos acá en Colombia. O sea, en Colombia hay predominio de distintos grupos de enfermedades dependiendo del territorio. Y esas son las condiciones, porque no es lo mismo. Si yo lo voy a hablar a personas del Amazonas, de la Alta Guajira, mire señor, si usted sigue comiendo comida ultraprocesada, le va a dar hipertensión. Pero si no tengo para la comida. Entonces, digamos que a partir de ahí, eso implica reconocer las condiciones del contexto. Claro, en la Alta Guajira también hay diabetes, también hay hipertensión, porque eso está documentado. Y también hay otras enfermedades, pero es muy importante entender ese estancamiento epidemiológico que es muy particular de Colombia. Hay que conocer esos grupos para entender los mecanismos de intervención y de prevención. No sé si tengan comentarios o preguntas de la parte de prevención para pasar las actividades virtuales y dar el espacio a Darío para poder ya cerrar esta última parte. ¿Preguntas o comentarios de esta parte de prevención de la enfermedad? No, señor. Listo. Igual, bajo esa dinámica, ya en este punto y después volverían, digamos que la idea no es que ustedes respondan bien o mal, pero ya les queda un poco más claro lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por qué son diferentes, por qué el salubrista tiene que entenderlo y cómo podría intervenir. De esa manera, esta semana van a tener lo siguiente. Ustedes van a revisar unos contenidos que son unas lecturas y materiales de referencia. Cuando yo digo esto parece muy largo, pero no lo es. Van a contestar un cuestionario sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad. No se preocupen, solo tienen un intento, son 10 preguntas de selección múltiple. No son tan complejas, son actividades de progreso. Y ustedes van a tener que hacer un resumen. Cada uno va a escoger una conferencia. Y de esas conferencias van a hacer un resumen, destacando los puntos claves, los desafíos y limitaciones en la actualidad de promoción de la salud. Y vamos a iniciar con un foro de discusión. Foro de discusión que continúa en la semana número 2, que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y van a empezar con la guía Una Integradora. Entonces, van a hacer un resumen, no recuerdo si son entre 300 y 500 palabras, y las conferencias que van a escoger va a ser las 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en honor a los que están acá, ustedes pueden escoger la conferencia y el resto pues se las asignaría el día de mañana. Entonces, Daniela, ¿qué conferencia? Todos van a tener leer la primera. ¿Qué conferencia quieres? 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se puede volver a la anterior? Entonces, hay que hacer contestar un cuestionario. Sí. Bien. Ese es sencillo. Van a hacer un resumen de las conferencias de promoción de la salud. Un resumen crítico. Eso está colgado en el Moodle, o sea, en la plataforma. Sí, todo esto va a quedar colgado. Mañana se queda activo. No se preocupen. Solo estoy mencionando acá. Y yo escojo una y le hago el resumen. Sí, igual digamos que la pueden escoger ahorita o si no yo se los asigno por plataforma. Bueno, listo, ya entendí. Y eso tiene que tener entre 300 y 500 palabras. Sí, no recuerdo si son 500 o 750 palabras, porque yo no soy tan exhaustivo con Francisco, pero pues digamos que ustedes hacen el resumen destacando los puntos claves y los desafíos y limitaciones en la actualidad. Y todos van a leer también la primera conferencia. Las lecturas ya están en la plataforma, ustedes ingresen, ya está todo, pero falta activar las actividades de aprendizaje. Entonces, y un foro de discusión. Un foro de discusión, un espacio para compartir. La primera pregunta se relaciona con experiencias personales. Pongan fotos, cuenten lo que han hecho, porque la idea es que ustedes ya con eso van a contar experiencias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y después van a discutirlo. Pero la primera semana van a contar sus experiencias. Yo fui a Puerto Salgar, hice una brigada, pero también hacía dinámicas. Eso es lo primero que van a contar. No es tan complejo el foro, si se fijan. Es contar las experiencias. Ah, no, chévere. Entonces, pero la segunda pregunta ya es un poco más avanzada, que es la que veríamos en la siguiente semana, que ya es conversar. Entonces, si se dan cuenta, es un resumen, cuestionario, foro de discusión
y la guía número 1. Y la tutoría es para que ustedes no cuenten sobre la actividad y para resolver y para mirar cómo van con las actividades virtuales. Si se dan cuenta, tiene un principio, por eso la metodología es diferente. ¿Les queda claro, Daniela y Jeffrey? Sí. Sí, señor. Eso queda colgado. Todo queda en plataforma, no se preocupen, Ya. les vamos a... Desde mañana quedan las actividades, pero ustedes ingresan hoy a la plataforma y ya están algunas de las lecturas y están las conferencias. Eso ya está disponible. Okay. Bueno, profe, gracias. Yo les voy a asignar, porque pues como faltan 2 personas, yo mañana les asigno las conferencias, como son solo ustedes 4, la 6, la 7, la 8 y la 9. Se las voy a asignar. Y van a hacer el resumen, y el resumen lo van a subir en la plataforma. Yo les voy a dejar ese espacio, ustedes lo van a ver. ¿Qué día tenemos plazo, profe? Tienen una semana, de aquí hasta el otro martes, tienen la posibilidad. Y como y el foro, ¿cómo? Ajá. Y el foro va a continuar. Y es que yo de hoy en 8 días me toca hacer un viaje de trabajo con una diferencia horaria bien brutal. Voy a tratar de conectarme. Yo sé. La pero diferencia es de 7 horas por ahí. De 7, 8 horas, sí. Sí. Eso ocurre. A mí me ha pasado. A mí me pasó una conferencia de Bélgica. Y yo dije, hago lo posible y todo, pero de pronto si se me dificulta, ¿puede quedar grabada la sesión? Sí, todas las sesiones quedan grabadas y van a quedar en un formato sencillo. Pero las actividades desarrollenlas desde antes. O sea, mañana va a quedar... O sea, yo envío mi tarea. O sea, yo envío las mi tareas. Tarea. En el foro, lo importante, el foro, a diferencia de la tarea, el secreto es discutir con los compañeros. Ese es el secreto. ¿Listo? Listo. Lo importante no es contestar y contestar, sino discutir con los compañeros. El cuestionario es algo de progreso, el resumen, y la idea es que programen las tutorías esta semana. Ojalá esta semana para que puedan hacer. Mañana les vamos a enviar, le escriben a Darío para que puedan irse integrando. Okay. ¿Alguna pregunta adicional? No, profe, no. Listo. Entonces les damos la bienvenida. No sé, Darío, si quiera mencionar algo y ya dejamos de grabar esta sesión.